nombre es William Mejía, fundé y pertenezco al grupo de investigaciones en movilidad humana de la UTP, la UNAD y su eje, y actualmente me desempeño como consultor internacional en el tema de migraciones. El papel de las remesas en la economía es muy variable dependiendo de la concentración de migrantes que haya en un lugar dado. Lo cierto es que finalmente las remesas contribuyen al sostenimiento de los hogares. Yo digo que el papel de las remesas se ha sobredimensionado, se le ha dado más importancia de la que pienso yo que debería tener. Las remesas finalmente no son más que un salario que se devenga en el exterior y se gastan como se gasta cualquier salario. Entonces no puede pedírsele a las remesas que sean las responsables del desarrollo de una región, aunque indiscutiblemente en una región como Risaralda, donde este año las remesas podrían estar en torno a 600 millones de dólares, pues de hecho impactan sobre todo en la demanda agregada. Es una demanda que se puede hacer efectiva, ¿sí? Pero no es el mismo impacto en Bogotá, donde respecto a la población son muchas menos las remesas que se reciben, mayor en volumen, pero menos en proporción a la población. En estos temas migratorios es necesario tener en cuenta esos aspectos relativos, ¿sí? En el caso de Risaralda, por ejemplo, se dice Risaralda es el departamento que más emigra del país. No, tiene más emigrantes Bogotá, tiene más emigrantes el Valle, tiene más emigrantes Antioquia en términos absolutos, el número de migrantes. Pero si se mira el número de migrantes respecto a la población de Risaralda, en efecto, Risaralda tiene la más alta proporción de hogares con migrantes en el exterior. El eje cafetero ha constituido redes intensas en muchas partes del mundo. Y en los pueblos, aunque la migración colombiana no es mayoritariamente de pueblos ni campesina, sí hay algunos pueblos, y allí está el caso de Santuario o Montenegro, que tienen una alta migración hacia el exterior y entonces han tendido a localizarse en unos puntos específicos. Por ejemplo, en el caso de Santuario hay dos destinos específicos, dos localidades, una en New Jersey, que si la memoria no me falla es Inglewood, y otra que es París. Entonces ellos tienen sus grandes redes allí, como la mayor parte de las migraciones de Montenegro Quindío se dirigen hacia Morristown, también en New Jersey. La mano de obra inmigrante es una absoluta necesidad en muchos países. No hace muchos años, hace tal vez 5 o 6 años, Alemania estimó que para el 2025 necesitaba 25 millones de nuevos inmigrantes a su territorio. Ahora, esto puede verse en muchos sentidos, tanto en la mano de obra calificada como en la mano de obra no calificada, a la que parece corresponder la mayor parte de la migración desde Santuario. Hay una teoría que pretende explicar, que habla de
la migración y una segmentación de mercados laborales. Dice, en la medida en que dentro de una economía se va dando un desarrollo, se va dando un crecimiento, va quedando un conjunto de actividades, de trabajos que los nacionales de ese país, los locales, no quieren desarrollar, bien sea porque son mal remunerados o porque tienen muy poca aceptación social, fundamentalmente trabajos de tipo material, en aseo, en agricultura y cosas por el estilo. Y habría una imposibilidad económica en ese país para motivar a sus nacionales a ocupar esos empleos, puesto que para ello necesitarían mejorar las condiciones y los salarios de esos empleos. Si, dice la teoría, si mejoran las condiciones de esos empleos, que son los de menor nivel dentro de la economía y dentro de la sociedad, y allí para adelante tendrían que aumentar todos los demás empleos, y eso conduciría a una inflación, a una espiral inflacionaria en el campo del mercado laboral. Entonces, por eso están sujetos a que lleguen los inmigrantes y desarrollen esas actividades. En muchos casos, el mercado laboral de los países de destino se lucra del personal irregular, porque personas que no están regularizadas en el país pueden ser explotadas, no solo asignándoles esos más bajos salarios que corresponden a las actividades menos de menor prestigio, sino inclusive pagándoles por debajo de ellas. Otra situación que tiene que ver esto, que le complica mucho la vida a los migrantes y que explica su inserción en los mercados laborales de los países de destino, tiene que ver con su situación regular o irregular. Si están en condiciones irregulares, son mano de obra fácilmente explotable. Es mano de obra a la que no solo se le pueden ofrecer los salarios más bajos en las actividades más bajas, sino que se les pueden ofrecer salarios por debajo de lo que normalmente se paga a otras personas dentro de esas actividades. La llegada de venezolanos como recolectores de café y a desempeñar otros trabajos en Santuario, podemos ver la otra cara del tema migratorio, ¿sí? En el sentido de cómo están llegando precisamente por un mercado segmentado que deja esa recolección de café para personas que lleguen, migrantes nacionales o internacionales, porque la gente del pueblo no quiere desarrollarlas y porque muchos de los que desarrollaban esas labores han migrado ya, en algunos casos al exterior. También se da, y lo he escuchado, no en Santuario, pero sí en otros pueblos cafeteros, como por decir algo en Córdoba, Quindío, donde en algún tiempo se estuvieron dando migraciones temporales, la gente iba y regresaba cada año, donde los productores de café expresaban que esas personas que retornaban después de haber estado trabajando unos meses en el exterior ya no querían recoger café porque les parecía que el pago era muy poco, porque lo relacionaban con el pago en dólares o en euros que recibían en el exterior. Vemos también allí, se hace evidente
además de la segmentación de mercados, también las posibilidades que tienen de explotar esa mano de obra algunos empresarios, en la medida en que esos trabajadores, muchos de los cuales inclusive son altamente calificados, porque parte de la inmigración que se está dando de Venezuela es con niveles universitarios, por lo menos un 25%, según algunos datos que acabo de encontrar en Cúcuta. Entonces ellos, por no estar regularizados, están expuestos a trabajar en cualquier condición, en la condición que se les diga, en algunos casos, inclusive simplemente por la alimentación y la dormida. Y no me refiero solo al caso de Santuario, sino que seguramente está ocurriendo en muchas partes. Sí, hay una localidad, una comunidad pequeña, con un alto número de migrantes respecto a su población. Es factible que esas remesas y esa migración terminen ocasionando hechos como el encarecimiento de las propiedades, en la medida en que el migrante lo primero que piensa es, en general, y el que tiene la idea de que algún día va a regresar, que son la mayoría, lo que primero piensa es en la vivienda. Si no tiene vivienda, entonces dice, voy a adquirir vivienda. Y en la medida en que va haciendo ahorros, entonces se empieza a pensar en su vivienda y a enviar recursos para que se le compre vivienda urbana o rural en su pueblo. Eso puede generar, insisto, en algunos casos especiales, no en general, un encarecimiento al aumentar la demanda en los precios de las viviendas y de algunas propiedades rurales, sobre todo pequeñas. Estados Unidos fue hecho por inmigrantes, y utilizando la frase que le gusta decir al señor Trump, Estados Unidos fue hecho grande por inmigrantes, incluyendo los abuelos del señor Trump. Y en general los países que han tenido, si miramos en América del Sur, el mayor desarrollo dentro del continente se da en el cono sur, precisamente en los países que tuvieron una más alta inmigración. ¿Sí? Con la inmigración llegan conocimientos, llegan culturas, llega mano de obra. Entonces ese cuento de la competencia es un cuento absolutamente falso. Es lo que ha tratado de decirse ahora respecto a los venezolanos en Colombia, que es que los venezolanos están afectando el mercado de trabajo en Colombia. Eso no es cierto. No es cierto, entre otras cosas, porque la mayor parte de ellos, ya estoy atendiendo a los resultados del censo que entregó el gobierno hace 15 días de venezolanos en Colombia, la mayor parte de ellos están en condiciones de irregularidad. Entonces, cuando se está en condiciones de irregularidad, en el caso específico de Colombia y en general en todo el mundo, el migrante no tiene acceso al mercado formal. Le quedan, son actividades de tipo informal para desarrollar, entonces no es una real competencia.